Hola, ¿cómo se encuentran? Espero que excelente. Fíjense que en esta nueva edición estamos justamente grabando con nuestros amigos de Estudio 103. Es un estudio de grabación profesional y justo aquí comenzaremos a grabar los próximos episodios. ¿Cómo estás, Yus? Hola, muy bien, muchas gracias. Pues un gusto de estar estrenando el espacio y de empezar a compartir, seguir compartiendo estos temas forenses, de investigación, de derechos humanos y demás que hemos estado trabajando en los últimos meses. Así es. Y pues hoy vamos a tener justamente uno de los temas favoritos en cuanto al desarrollo y la indignación que generan, en los cuales pues tú eres como todo un especialista, ¿no? Bueno, más bien, vamos a intentar describir justamente un tema que yo creo que es muy trascendental y sobre todo es una astilla en la vida nacional. Es un problema que ha causado pues muchas víctimas, tanto directas o indirectas, y sobre todo también evidencia la problemática que hay en México sobre la violencia y la criminalidad, que son dos elementos que están en realidad intrínsecos juntos, ¿no? Y justo este tema tiene que ver con la desaparición de personas. Antes de comenzar el tema, también me gustaría comentar algo. Fíjense que a partir de que abrimos nuestro podcast, justamente por eso quisimos comenzar a hacerlo mucho más profesional, ya mucho más serio, con una periodicidad mucho más con mayor frecuencia, porque hemos tenido escuchas de diferentes partes del mundo y me gustaría mandar saludos justamente a personas que nos escuchan, según las estadísticas que hemos tenido, en España, en Estados Unidos, en México, en Colombia, en Alemania y en Bulgaria. Yo no sé quién nos escucha en Bulgaria, pero pues les mando muchos saludos. Tenemos una audiencia ahí que crece cada día más. Entonces, en ese sentido, cuando podamos tener ya una conexión o nos podamos comunicar, manden preguntas, ideas, y eso sería muy interesante, porque sí estamos teniendo por lo menos más de 6,000 escuchas por mes. Y particularmente de España, de Estados Unidos y de México, particularmente, ¿no? Y estos otros países que les comento, pues sí comienzan a hacer como a crecer la audiencia. ¿Cómo ves? Pues sí, no sé que podamos impactar en Bulgaria, pero pues qué buena onda, ¿no? Se agradece sí, que nos escuchen en cualquier lado. Y bueno, sí, finalmente pues son temas que evidentemente impactan en ámbitos nacionales, pero pues tienen sus repercusiones también en carácter internacional, ¿no? Claro, y así es. Este tema de desaparición de personas es un tema que no es nuevo, que incluso podemos entender que tiene diferentes interpretaciones y se presenta en diferentes contextos de violencia, como por ejemplo cuando hablamos de conflictos armados, en guerras o en conflictos internacionales, cuando hablamos de conflictos internos, cuando hablamos justamente de periodos donde la violencia política está enconado. Y justo comienza a crecer y a tener mucho más relevancia las desapariciones de personas del post-conflicto de la Segunda Guerra Mundial, durante el conflicto de la Segunda Guerra Mundial y el post-conflicto. En México, que justo nos vamos a enfocar en esta cuestión, hay que hablar sobre las cifras de antes y de ahora, porque no se pueden interpretar de la misma forma. Los contextos han marcado diferentes episodios, diferentes causalidades, y esto es justamente lo que revisaremos el día de hoy. Bueno, evidentemente ha habido como etapas en la historia de nuestro país, ¿no? En las que han visto o se han marcado más este tipo de conflictos, ¿no? Trabajaremos un poquito con la Guerra Sucia, que evidentemente trajo miles de víctimas de desaparición forzada y como un poco el contexto en relación, ahorita pondrás como estos aspectos sociopolíticos como siempre, pero el contexto de entender la desaparición forzada siempre como una grave violación a los derechos humanos, ¿no? Por todos los derechos que se violan al momento en el que se constituye como tal la desaparición y a lo largo de todo el tiempo que dura esta, y que por eso se ha considerado justamente como un acto de carácter continuo o permanente, ¿no? Y esto es algo que debemos de tener como muy presente porque va marcando como muchas pautas en entender o comprender mucho mejor este fenómeno, ¿no? Claro, sí, aunque existen muchos orígenes o relaciones de las desapariciones en diferentes momentos históricos del mundo y de los países, es importante evidenciar que básicamente las desapariciones pueden estar en entornos de guerra, en entornos de conflicto, en entornos de desastres naturales, que prácticamente son como lo que más evidencia y sistematiza la cuestión de la desaparición. En México, justo vamos a hacer una descripción
de un periodo que yo creo que fue un periodo muy oscuro, que apenas están comenzando a develar algunos archivos clasificados que por mucho tiempo se mantuvieron guardados, muy encriptados, porque ponía en evidencia pues las graves violaciones a derechos humanos y justamente enmarcado en el fenómeno de desaparición forzada. En ese sentido vamos a distinguir tanto una como otra, ¿no? ¿Qué nos dice la Ley General en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares? En primer momento, cuando hablamos de desaparición forzada, estamos hablando que hay un involucramiento de servidores públicos en la desaparición de personas. Cuando estamos hablando de desaparición cometida por particulares, que por cierto es una figura penal que no tiene muchos años, no tiene ni 10 años de haberse creado, es una figura que evidencia también la participación en la privación de la libertad de una persona con el fin de ocultar tanto su suerte como su paradero. Entonces son dos contextos que pueden ser más o menos enmarcados en el mismo fenómeno, pero su significación sí es totalmente distinta o al menos muy diferente. Esto no quiere decir que no pueda haber correlación entre autoridades y particulares, justo lo que ocurre en el marco de la delincuencia organizada, pero en el caso, por ejemplo, de la Guerra Sucia, que ahorita vamos a hablar de ello, sí fue particularmente el Estado quien de manera sistemática desaparecía a disidentes, opositores, insurgencia y a toda aquella persona que no se mantenía en el margen del Estado capitalista mexicano, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Justo. Sí, y creo que aquí es precisamente como marcar estas diferencias, ¿no? Entre la participación del Estado, que fue precisamente la que se marca en esta Guerra Sucia en los años 60, 70, 80, y que tiene que ver con dos momentos fundamentales, ¿no? Uno que era la detención arbitraria y otro que era la negativa de la información, ¿no? O sea, que no se les modificaba, que no se les daba ninguna información a las personas que estaban buscando a sus familiares, ¿no? Y como dices, tiene que ver con este control social, evidentemente, de cuando eres disidente de, ¿no? Así es. Fíjense que justamente el fenómeno de la desaparición comenzó a repuntar cuando se pusieron en contraposición dos posturas, tanto la postura del bloque capitalista como el bloque socialista. En ese sentido, había una lucha encarnizada por quién controlaba el modelo político económico dominante en el mundo. Y en ese marco, justo se comenzaron a configurar dos bandos que de manera sistemática comenzaron a violar derechos humanos en el mundo. En el caso de México, vamos a hablar particularmente de México, pues evidentemente, aunque México venía una tradición, en el caso de Lázaro Cárdenas, por ejemplo, de un gobierno de corte socialista, comenzó a configurarse con una alianza que perduró durante muchas décadas, justamente con el gobierno de Estados Unidos, y el gobierno de Estados Unidos comenzó de cierta manera a financiar a grupos opositores que en algún momento comenzaron a detentar el poder y se comenzaron a instalar las conocidas o las llamadas dictaduras latinoamericanas, ¿no? Que prácticamente es un fenómeno que se da pues en todas las Américas, ¿no? Es un modelo en el cual la disidencia, que muchas veces la disidencia vinculada justamente al marco del socialismo, tenía que ser totalmente o radicalmente eliminada. No había una posibilidad de disidencia. En México, a pesar de que no había un proceso de una dictadura instaurada, estábamos hablando de regímenes autoritarios en las cuales no había posibilidad a la disidencia, y cuando algo comenzaba a enmarcarse en esa distinción, pues justo era la fuerza o la violencia del Estado la que se hacía prevalecer. Y nuevamente, ¿no? Como buscar controlar esto. Hay personajes obviamente importantes en estos momentos, ¿no? Como Nazar Haro, por ejemplo, que dirigía la Dirección Federal de Seguridad, ¿no? Que en esos entonces pues eran quienes estaban encargando de desaparecer a las personas. Y hay una característica de este personaje, de hecho la apunté porque también se me iba a olvidar, y que él decía: cuando esté de por medio la seguridad del Estado, no hay constituciones ni leyes que valgan una chingada. Me parece como que esta frase marca perfectamente el tema de por qué había tantos desaparecidos o por qué hubo tantos desaparecidos, que ojo, lo que decía hace rato, ¿no? O sea, es un acto continuado, un acto permanente. O sea, estamos ante desapariciones que llevan
años sin haberse esclarecido, ¿no? O sea, que siguen, o sea, que los familiares, las personas siguen buscando y que sigue sin haber una respuesta como tal del Estado. Entonces, nuevamente vemos desde ese momento un crimen de Estado, ¿no? Y que nuevamente, como hemos trabajado en otros asuntos, en donde prevalece enormemente la impunidad, donde prevalece enormemente la corrupción, y con personajes como este que acabo de mencionar, es como una justificación absoluta de desaparecer personas, de violar sus derechos humanos, como justificando perfectamente que pues estaban en estos grupos disidentes o que estaban atentando contra la seguridad nacional, etcétera, etcétera. Y creo que caer en esta justificación pues no solamente no ayuda en un proceso de justicia, sino que no ayuda en lo absoluto a las víctimas, ni al resto de sociedad que sabemos que estamos en una comunidad con estas características, ¿no? Uh-huh. Y que pues finalmente todos estamos como en este riesgo latente, ¿no? Sí, justamente pudiéramos nosotros enfocarnos mucho a las desapariciones en el marco de la Guerra Sucia, que fue el periodo que marcó justamente la violencia de Estado en el marco mexicano y justo en el marco también de la Guerra Fría, pero también por motivos de tiempo no podríamos concentrarnos. Ahora, si nosotros analizamos las gráficas en torno a la desaparición de personas, sí podemos darle un componente más político en esos años, durante los años 50, 60, 70, 80, hasta los años 90, a principios de los 90, pero justo tenemos ahí les voy a poner una serie de relaciones. ¿Cómo pueden encontrar ustedes en qué se enmarcan las desapariciones? Por ejemplo, la desaparición forzada, que como comento tiene componentes o elementos políticos que se pueden marcar en el ámbito de la violencia comunitaria, en la violencia política de Estado, en la migración irregular, en el ámbito a lo mejor de algunas configuraciones delictivas, pero no es hasta los años, hasta el 2000, en la primera década del 2000, cuando el fenómeno comenzó a tener un repunte pues realmente masificado, lo que vamos a conocer como sistematización de un fenómeno. Ahí podemos hablar que se comenzó a dar una segunda fase de la desaparición, ahora ya no solamente motivada por cuestiones políticas, sino por una motivación tanto de las relaciones que se han tejido desde los años 30 hasta la fecha con la delincuencia organizada, y también algunos elementos estatales que en algunas configuraciones también han sido partícipes en la desaparición de personas, no siempre en el ámbito de la delincuencia organizada, sino de la violencia política de Estado. Por lo tanto, tenemos a partir de la primera década del 2000, pues justo dos fenómenos encontrados, violencia política y violencia criminal, y la sistematización de las desapariciones justo en el periodo de Felipe Calderón. Yo no quiero, a veces se piensa que es una cuestión de fobia acerca de personajes políticos o partidos políticos, pero en realidad pues la política criminal ha definido por las consecuencias de lo que ha ocurrido en el país, y si entendemos que las estadísticas nos han dicho que la sistematicidad creció en el 2006, pues no es una fobia, sino simplemente pues es poner los hechos y a los sujetos en análisis y en resultado de lo que ha ocurrido en el país, ¿no? Claro, y que decirlo, bueno, ahora que lo pones por fases, ¿no? Digamos, en esta primer fase en cuanto a la Guerra Sucia, pues teníamos un partido político, ¿no? Prevaleciente en el país, y en esta década del 2000, ¿no? En adelante, pues tendríamos como este cambio también político importante, ¿no? No solo por partidos políticos, sino por una supuesta ideología y demás, en donde ya las desapariciones no solamente eran ejecutadas de forma directa por militares, sino que ahora eran ejecutadas también por crimen organizado, ¿no? Así es, y estos vínculos que como comento se han tejido a lo largo de las diferentes décadas, nos tiene al día de hoy con una cifra que, por cierto, y ojo, porque hay colectivos de búsqueda nacional quienes sostienen que la cifra es mucho mayor. Yo no podría tener elementos para contrariar o decir que eso no es cierto, porque evidentemente también puede haber un subregistro, en el sentido de que hay una ruta migrante de miles de personas en México, de las cuales no se tiene absolutamente ni un registro. Tenemos al menos 45,000 cadáveres sin identificar en centros forenses o en CEMEFOS o como se les quiera llamar. Y tenemos una cifra registrada, al menos reconocida al día de hoy, a la fecha de hoy, que es... ¿Qué día es hoy? ¿13?
14 de agosto del 2024. 116,004 personas desaparecidas. Esto, ojo, contando de la fecha del 31 de diciembre de 1952 al día de hoy. Es la cifra reconocida de personas desaparecidas y no localizadas. Si nosotros tuviéramos que hacer el análisis comparado entre la cifra total de esa fecha y de las personas desaparecidas y las personas localizadas, evidentemente pues el universo es mucho mayor. Estamos hablando de 326,943 personas desaparecidas y que posteriormente fueron encontradas. Pero también esta cifra de 116,704 personas tiene el aumento exponencial no justo en los años 60 o 50, 60, 80 y 90, sino en la primera década del 2000. Lo que evidencia entonces que algo ocurrió en materia de política criminal que incentivó el crecimiento exponencial de las personas desaparecidas y que surge justamente estos actores criminales involucrados. Ahora, si nosotros tuviéramos que hablar de desaparición de particulares, podríamos encontrar una serie de relaciones. Por ejemplo, la violencia relacionada con la violencia interpersonal, la violencia intrafamiliar, el feminicidio, la violencia sexual, el secuestro, el crimen organizado, por ejemplo, en cuestiones de trata, que en México existe pues realmente muchos grupos involucrados en la trata de personas con fines de explotación sexual o fines de explotación laboral, y esto también puede ensanchar el número de personas desaparecidas. No es el mismo, no podemos ver los datos de la misma manera en el caso de menores de edad, en el caso de adolescentes, en el caso de personas adultos mayores. Cada uno tiene una relación, un contexto, tiene una serie de significaciones o de relaciones con las modalidades delictivas, pero sí hay que hacer un estudio muy en particular. No podemos extender en este podcast todo, pero sí dar el elemento. En el siguiente capítulo vamos a tener a una entrevistada que tiene una amplia experiencia en el tema de desaparecidos. No les voy a decir ahorita el nombre, pues sorpresa, pero que nos va a hablar justamente del fenómeno in situ, del fenómeno de lo que se vive realmente dentro de la desaparición en México, y también ella nos podrá relatar pues varias cuestiones que se han vivido, ¿sí?, en torno al fenómeno. Entonces ella nos va a acompañar en este siguiente capítulo y que creemos que también nos pueda describir todo lo que significa ser parte de un colectivo de personas desaparecidas, que eso es algo súper interesante, ¿no? Pues sí, porque vemos finalmente que pareciera un poco que quienes realmente terminan haciendo la investigación en cuanto a la búsqueda de las personas, pues son familiares, son apoyados por colectivos, etcétera, etcétera, más que las propias autoridades que deberían de hacer realmente, pues, su trabajo, su labor y demás, ¿no? Ahorita que mencionabas el tema de números, digo, creo que los números siempre son muy impactantes, te hablan de una realidad bien, bien compleja, ¿no? Y nada más... un poco como de reflexión sería o sea, más allá de un número, pues estamos hablando de más de 300,000 o más de 116,000 personas que además tienen a sus personas, o sea, que hablamos de víctimas que se les ha llamado un poco víctimas indirectas, que híjole, yo no sabría si exactamente fueran víctimas indirectas, ¿no? Porque son víctimas de otro tipo de situaciones, que a todas ellas se les siguen violando derechos humanos, ¿no? O sea, que no se le está respetando el derecho a la integridad, a la dignidad, a la libertad, a la vida, ¿no? Entonces, al reconocimiento, ¿no? de la personalidad jurídica, al reconocimiento de la verdad o al conocimiento de la verdad. Y creo que eso es lo que, digo, al menos como sociedad deberíamos de estar como un poquito más alertas, a ser un poquito más sensibles, porque otra cosa que sucede también es, retomando esto que decía de la justificación, hablamos de una justificación política, pero ¿qué pasa cuando la justificación también es social? ¿No? O sea, cuando por parte de los medios o por parte de funcionarios se les hace pensar que las personas desaparecidas porque estaban metidas en asuntos turbios o porque pues algo habrán hecho, y entonces nuevamente caemos en este proceso de victimización, ¿no? Que realmente no ayuda ni a un proceso de investigación, ni ayuda a un proceso de reparación del daño, ni para las víctimas que se encuentran desaparecidas, ni para sus familiares, ¿no? Creo que eso es como un punto así que no debemos de pasar por alto en temas como estos de graves violaciones, ¿no? Claro, sí, hay un proceso de revictimización muy evidente.
Cuando hablo de números, no es justamente, y yo sé que tú no lo ves en ese sentido que yo lo veo así, pero sí, los números pueden ser muy fríos y no pueden representar una emoción, no pueden representar a lo mejor una cara, un rostro, una identidad, un nombre, pero en realidad también los números te habla de la sistematización del fenómeno y evidencia, si hacemos una comparación con otros países que a lo mejor tienen la misma población o más población que México, que sufren también cuestiones de violencia, y nos evidencia que algo está pasando, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En el caso, el fenómeno, eso sí es importante decirlo, como hay una serie de fragmentaciones delincuenciales entre grupos, hay esta fragmentación y creación de nuevos grupos, nuevas células, también el fenómeno va ganando posicionamiento según las necesidades de consumo del mercado, ¿no? En el sentido de toda la producción ilegal de droga o cualquier tipo de cuestión ilegal. Pero tenemos al menos 4 estados que tienen un alto índice histórico de desapariciones, que sea el Estado de México, Jalisco, Michoacán, Tamaulipas y Veracruz, que prácticamente son los estados con mayor problematización de desaparecidos en el histórico. Y esto también nos habla de cómo se ha movido el fenómeno y cómo se han configurado probablemente estructuras o la vinculación o lo que se le conoce como la aquiescencia entre autoridades y delincuencia organizada. No es casualidad, es causalidad el fenómeno de la desaparición, y cuando justamente no hay política pública que atienda de manera integral esta problemática, entonces la sistematicidad se hace mucho más evidente. ¿Por qué no ocurre en otros lugares? Porque algo está pasando en México, porque algo se está dejando de hacer. Y sobre todo también hay intereses intrínsecos entre ellos, ¿no? La delincuencia organizada no solamente se traduce en narcotráfico, sino también se traduce en tráfico de armas, acopio de armas, también se traduce en trata de personas, también se traduce en tráfico de personas. Y en muchos fenómenos criminales, que justo la desaparición surge como un síntoma que se relaciona con este fenómeno de la delincuencia organizada y también la participación de entes estatales. A mí me parece muy grave que al día de hoy, de todo lo que se ha ventilado en diferentes medios de comunicación y las detenciones importantes que hay o que ha habido en estos días, que se estén develando vínculos entre gobierno y delincuencia organizada. Eso es lo que evidencia el fenómeno y lo que evidencia la participación y lo que clarifica lo que está ocurriendo en el país. La violencia no es circunstancial, sino tiene una serie de elementos que se han tejido desde hace mucho tiempo en nuestro país. Entonces, esto que comento es grave. Sí, y es grave, y otra vez, como lo hemos mencionado, desafortunadamente tampoco es nuevo, ¿no? O sea, a lo mejor nos vamos enterando de más cosas porque tenemos más acceso a la información, se van desclasificando algunos documentos o se van sacando a la luz de alguna manera, y esta participación o coparticipación pues sabemos que ha existido también anteriormente, y que más allá de las políticas públicas que puedan haber, siento que en el tema de los desaparecidos, las personas desaparecidas, hace falta una enorme voluntad política. Totalmente, ¿no? de acuerdo. Fíjense, algo que también ya para comenzar a cerrar este tema, bueno, al menos esta primera fase del tema, hace unos días se desclasificaron o se ventilaron archivos secretos de la Sedena, que me parece que es la estructura gubernamental mucho más cerrada, que permanece con mayor secrecía, que tiene una cuestión pues muy piramidal, muy cerrada en el ámbito de la filtración o la comunicación de lo que se ha hecho, y se evidenciaron que en el periodo de la Guerra Fría, de la Guerra Sucia, sí, en los llamados vuelos de la muerte, ha habido por lo menos registrados 66 vuelos de muerte de personas que fueron asesinadas y aventadas al mar, particularmente en el Pacífico, en el fenómeno de la violencia política. Durante 6 años existieron los Durante vuelos 6 de la años, y estamos hablando que ¿cuántos años después? Estamos hablando de 6 décadas, 7 décadas después. Está comenzando a salir la información. ¿Qué está ocurriendo ahorita? Que no tenemos comunicación. Gracias a los colectivos que evidencian estas falencias, estas tropelías, estas violaciones a los derechos humanos, y sobre todo, pues, la complicidad de muchas autoridades con la delincuencia organizada. Y la enorme impunidad. Sí, la enorme que, impunidad. que obviamente prevalece y pues que hace que estos casos sigan y se mantengan como en la oscuridad del sistema nacional. Sistema. ¿No? Así es. Pues nos despedimos. No sé si quieras comentar algo más.
No, pues bueno, un poco siempre en este sentido de que algo que parece a veces imposible es posible, ¿no? El no hablar de esto pues tampoco ayuda, el no visibilizar, como siempre lo menciono, a las víctimas, y decir que a pesar de que otra vez, ¿no? Como en otros temas, tenemos una sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde el año 2009 en relación a las personas desaparecidas debido al caso Rosendo Radilla, pues parece que hay cosas que no cambian, que se mantienen, que la impunidad sigue, que los números y que las personas siguen en aumento. Sí, no creo que no van a cambiar cuando hay intereses de por medio. Y creo que el interés superior no es el sentido de lo humano, sino el interés que teje el dinero. En el sentido de la desaparición, eso también tiene mucho que ver, ¿no? Pues muchas gracias. Pues muchas gracias a Estudio 103, justamente por el espacio, y bueno, estaremos teniendo participación cada vez más frecuente con ustedes, ¿sale? Bueno, pues les agradecemos muchísimo, cuídense mucho, bye.